Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el primer tema del segundo parcial, ¿sí? Que va a estar incluido dentro del segundo parcial. Antes que nada, les quiero comentar que el segundo parcial va a ser grupal, ¿sí? Que no va a ser un parcial convencional, como el que tuvimos, ¿sí? La semana esta que pasó, que la gente de profesorado va a ser igual que como fue este sábado, pero mejorado, ¿sí? Que vayan mejorando su clase. Y que la gente de viverismo y agroecología se tienen que agrupar, preferentemente tienen que estar de las dos carreras representados en el mismo grupo. Como mucho, van a tener que ser, ¿sí? 4 personas por grupo, 4 personas por grupo, 4 personas. Y el trabajo va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Cada grupo va a elegir, ¿sí? Una especie vegetal, ¿sí? Una especie, ya sea arbórea, arbustiva o herbácea, ¿sí? Puede ser nativa o exótica, ¿sí? Y la idea es que a esa especie, ¿sí? Le busquen, ya sea preferentemente en trabajos científicos, que yo después les voy a enseñar a hacer la búsqueda de trabajos científicos, ¿sí? ¿Cómo se estaría desarrollando acá en el país, preferentemente, ese cultivo, ¿sí? O esa planta, ¿sí? ¿Qué se está haciendo, ¿sí? O si ustedes mismos la están trabajando, ¿qué están haciendo, ¿sí? Si se vende, si no se vende, si se produce para usos medicinales, si se produce para tal cosa, si no se está produciendo pero se quiere producir, a lo sumo si no, si se está produciendo en Uruguay o en Chile o en Brasil o en Paraguay o en Bolivia, bueno, países limítrofes, Perú, ¿sí? Podemos hablar de Mercosur, ¿sí? Y si no, y si es algo muy importante que se cultiva en todo el mundo también, ¿sí? Ir viendo esos aspectos, ¿sí? Los usos que se le están dando a esa planta, puede ser que tenga algún uso solamente industrial o que tenga más usos medicinales, ¿sí? Culturales, eh, todo eso. La descripción botánica se debe hacer de la planta, ¿sí? También. Y todo eso tiene que estar volcado en un PowerPoint, ¿sí? Y en un trabajo escrito. El PowerPoint se va a presentar el día del parcial, que es el 8 de julio, sábado 8 de julio, ¿sí? Ese día se va a presentar ese parcial de forma oral, grupal, en un PowerPoint, ¿sí? Frente a todos los compañeros, ¿sí? Y a mí. Profe, todos, ¿no? El 8 de julio los profesorados Menos también. profesorado, menos profesorado. Profesorado tienen que seguir con la clase, ¿sí? Habíamos No, hablado de eso, pero ¿sí? el mismo sábado 8 de julio damos. Sí, sí, Ah, ok, exactamente. ok. Pero la diferencia que ese sábado, en vez de dármela a mí solamente, se la van a dar al resto de los compañeros, ¿sí? Ah, ok, También. ok. Ujú. Va a ser una clase para el resto de los compañeros y les compañeros también van a hacer acotación, ¿sí? Porque no voy a estar solo yo ahí entendiendo el tema, sino que van a estar los compañeros. O sea, va a ser un momento donde ustedes van a poder dar una clase, ¿sí? Y también recibir críticas de los compañeros, ¿sí? No solamente mías. ¿Estamos? Ok, ok. Bueno. Y eso, bueno, profesorado sigue tal cual, mejorando la clase que ya está, los aspectos que yo les dije el otro día, el sábado, que había que mejorar, los mejoran, ¿sí? ¿Estamos? Y bueno, la gente de profesorado que tiene que recuperar, tendrá que recuperar y bueno, y hacer todo. Y bueno, la gente de agroecología y viverismo, ya sabe, ¿sí? PowerPoint y escrito. El escrito se entrega a través de Campus, ¿sí? Y yo voy a habilitar la pestaña cerca del parcial, para entrega de ese parcial escrito. Que no va a tener muchas correcciones, casi ninguna, la corrección la vamos a ir haciendo si quieren día a día, cuando nos veamos. Y la corrección va a ser sí de PowerPoint finalmente, ahí sí, cuando sea expuesto. Entonces, grupos de 4 no más, eligen una planta, ¿sí? De esa planta la van a investigar, preferentemente con trabajos científicos o gubernamentales o de universidades, ¿sí? Van a ver sus usos, si se produce todo acerca de esa producción, ¿sí? Qué se hace, cómo y por qué. Si no se produce,
qué se debería hacer para producirla, qué beneficios traería su producción, ¿sí? Si se usa medicinalmente, cómo se la está usando, en dónde, ¿sí? La escala de uso medicinal, si es una escala local, regional o global, ¿sí? Todo eso. Y la descripción botánica de la especie, ¿no? La descripción botánica de la especie. Todo eso volcado en un Power. El Power, sí, tenemos 10 minutos para defenderlo. 10 minutos para defender el PowerPoint. ¿Sí? Si son 4 compañeros, se dividen 2,5 minutos cada uno, ¿sí? Y lo cronometran y lo practican previamente. ¿Sí? No quiero que vengan a la clase, al parcial sin practicar. ¿Sí? Lo practican varias veces, ¿sí? Porque el nerviosismo va a estar. Yo eso lo voy a contemplar. Pero si al nerviosismo le sumamos que no practiqué, va a ser peor. Entonces, practico en casa, practico con los compañeros y me cronometreo, ¿sí? Porque terminar 2 minutos antes o terminar 2 minutos después de los 10 minutos también conlleva a que le reste puntos, ¿sí? Y los puntos no me los resto al compañero, o a la compañera o al compañero, se los resto al grupo entero, ¿sí? A la grupa. Entonces, tienen que tener solidaridad por sobre todo. Funcionamiento grupal, voy a estar también evaluando el funcionamiento grupal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tienen que saber todo. No es que alguien se traba y nadie puede ayudarlo porque nadie sabe, porque se dividieron los temas y hicieron los temas cada uno por separado y no, a vos te toca esto y me toca esto. No, todos saben todo. Y si alguien se traba, lo ayudo. Eso también lo voy a evaluar, ¿sí? Voy a evaluar la calidad de las imágenes, la claridad, ¿sí? El léxico a la hora de exponer, ¿sí? Porque estamos en una universidad, ¿sí? Entonces tenemos que usar un léxico académico. Diferente si yo voy a hacer una exposición como técnico a viveristas, ¿sí? Que es un ámbito no académico. Ahí puedo usar el léxico que se me cante. Pero acá estamos en la universidad, en un ámbito académico, entonces tengo que usar lo apropiado, ¿sí? El léxico técnico, ¿sí? Todo eso va a ser evaluado, ¿sí? Va a ser evaluado. Entonces tengo que tener en cuenta a la hora de la exposición eso mismo, ¿sí? Tiempo, léxico, ¿sí? Calidad de imágenes, calidad de forma de expresar, ¿sí? En el PowerPoint, ¿sí? No quiero que haya una abundancia de palabras y pocas imágenes, quiero lo contrario. Quiero que haya, ¿sí? Más imágenes que letra, que la letra solo sea vocablos, sílabas, palabras para orientar al que está exponiendo, al expositor, ¿sí? Para que no se olvide lo que está haciendo, ¿sí? Puedo tener algún machete, ¿sí? En la mano y usarlo, ¿sí? Así que de eso se va a tratar el segundo parcial, que lo vamos a rendir el 8 de julio, ahí en UNAUR, ¿sí? Ahí donde estamos siempre, en el laboratorio, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso, tiene que ser un PowerPoint, lo traen en un pendrive o lo traen en una compu, ¿sí? Así que bueno, vayan ya haciendo los grupos, ¿sí? Y me van diciendo para la semana que viene o para la otra semana, ¿sí? Que nos vamos a ver presencial el sábado, ¿sí? Quiénes van a ser los grupos, ¿sí? Quiénes van a estar conformando esos grupos. Pero no pueden ser el grupo solo de una carrera, no pueden ser solo de viverismo, tienen que estar mezclados, viverismo y agroeco, ¿sí? ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender cómo es la consigna para el segundo parcial? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Bueno, habiendo dicho esto, voy a arrancar con el primer tema, ¿sí? Para la segunda parte del cuatrimestre, que es células vegetal, ¿sí? Y meristemas. Bueno, entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer, ¿sí? A lo largo de esta presentación que va a durar 2 o 3 clases, ¿sí? ¿Qué tipo de tejidos puedo encontrar en una planta y qué función va a cumplir cada uno de esos tejidos? Recuerden que justamente un tejido es un grupo de células especializadas y no solamente que se especializan en su morfología, sino que también se especializan en la función, ¿sí? Cumplen una función. Todas funcionando en conjunto, formando ese tejido. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales diferencias en la anatomía de cada parte de la planta? ¿Sí? ¿Qué diferencias vamos a tener en un tallo comparado con la hoja o comparado con
una flor, o comparado con un fruto, o comparado con una raíz, ¿qué diferencias anatómicas, ¿sí?, voy a tener? ¿Sí? Y la anatomía se refiere, ¿sí?, a la posición de cada tejido, ¿sí?, de acuerdo a la función que va a cumplir. ¿Sí? Y la morfología vegetal describe cada tejido, pero la anatomía me dice cómo están ubicados dentro de la planta, de acuerdo a el órgano que estemos trabajando. Y no solamente de acuerdo al órgano, sino de acuerdo también a la especie y a la ecoanatomía o a la ecofisiología, ¿sí?, porque todo responde al ambiente, ¿sí?, que está adaptada a esa planta en cuestión, ¿sí? Y una pregunta que vamos a buscar resolver también es, ¿de dónde proviene la madera que utilizamos para las construcciones, o de qué parte de la planta? ¿Cuál es el órgano principal, o de los órganos principales donde podemos extraer madera? Bueno, eso lo vamos a ver también en estas clases teóricas que van a venir ahora. Entonces, para comprender y para recapitular un poquito lo que habíamos visto ya, ¿sí?, que el cormo de la planta, ¿sí?, son justamente estos 4 órganos: raíz, ¿sí?, órgano subterráneo, tallo, órgano aéreo, hojas, órganos aéreos, y flores, órganos aéreos, ¿sí? Los 3 primeros son, ¿sí?, órganos somáticos, y el último es un órgano reproductivo, ¿sí?, la flor. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, el cormo de la planta, sí, va a estar muy bien diferenciado en tejidos, ¿sí? Y vamos a hablar ya de helechos para arriba, porque de helechos para abajo bien sabemos que no tienen tejidos verdaderos, ¿sí? Y principalmente nos vamos a estar, ¿sí?, enfocando en angio, ¿sí?, para estas clases, aunque vamos a dar ejemplos también de gimno y de helechos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una planta adulta puede estar en un estado vegetativo, y en cierto momento, ¿sí?, cuando las condiciones ambientales lo permiten, puede pasar a estado reproductivo, ¿sí? Entonces, cada órgano también habíamos visto que cumplía una función, y esa función que cumple el órgano va acompañada de los tejidos, que hacen posible que esa función se pueda llevar adelante. Y ahora vamos a ver un poco eso, ¿sí? Cómo están organizados los tejidos, o sea, la anatomía de cada órgano, y cómo la morfología de ese tejido hace que la función se pueda llevar adelante, o cómo la función condiciona la morfología, porque es un ida y vuelta, ¿sí? El ambiente condiciona la morfología, y la morfología también un poco está, digamos, respondiendo a ese ambiente, ¿sí? Es un ida y vuelta, un feedback. ¿Qué pasa? Para poder hablar un poquito de esto tenemos que entender, ¿sí?, una rama, ¿sí?, de la biología, que es la histología, ¿sí? Que la histología, sí, es una rama, una rama muy técnica, que se encarga justamente de el estudio de los tejidos, ¿sí?, y de las células de los seres vivos, ¿sí? Cómo hacer los cortes, cómo identificarlos, cómo buscar la manera de observarlos, ¿sí?, y poder sacar conclusiones, para que la morfología, o sea, la morfología se basa en la histología, ¿sí? Esto viene de tejido, ¿sí? O sea, es el estudio justamente de esos tejidos y sus células, ¿sí? Entonces la morfología se basa un poco en la histología, la anatomía también, ¿sí? Entonces, una de las o sea, una de las cosas en las que se basa la histología, ¿sí?, justamente son en los cortes, ¿sí? Tipos de cortes que le puedo hacer a cada órgano con respecto al eje de la planta. El eje de la planta, ¿sí?, es el eje, ¿sí?, justamente axial, ¿sí?, el eje que se va a estar cumpliendo entre la raíz y el tallo, un eje vertical, ¿sí? Siempre todos los cortes van a ser con respecto a ese eje, el eje vertical, ¿sí?, que atraviesa desde la raíz hasta esta flor que tenemos en el dibujo en este caso, ¿sí? Entonces, un corte transversal con respecto al eje, un corte longitudinal con respecto al eje. Y después también va a existir un tercer corte que se puede hacer para observar otras cosas, ¿sí?, que es el corte tangencial, ¿sí?, tangencial al eje, una tangente, ¿sí?, bien casi superficial, casi cortando una capa muy finita de células, ¿sí?, tangencial vendría a ser.
Vendría a ser por acá, en este caso. ¿Sí? En la tangente de un cilindro, en la curva. ¿Sí? Tenemos corte transversal, común, transversal, ¿sí? Eso es muy común. Y después tenemos corte longitudinal central, que es este, el clásico, y longitudinal tangencial. O sea, un corte longitudinal clásico pasa por el centro del cilindro vascular, y un corte longitudinal tangencial pasa por la tangente, ¿sí? Por afuera, por el borde. ¿Me explico, gente, la diferencia? ¿Me hago entender? Sí. Sí, sí. Entonces tenemos corte transversal al eje de la planta, corte longitudinal, y de longitudinal tenemos dos tipos de cortes diferentes, el tangencial y el longitudinal clásico. ¿Estamos? Sí. Y después tenemos un tercer tipo de técnica histológica, que es la diafanización o diafanizado, ¿sí? Que es, ¿sí?, tratar la epidermis de diferentes órganos. La epidermis es el tejido protector, el más externo, que ahora lo vamos a ver, con algún tipo de químico, y la epidermis se desprende completa, se despega, y la pongo en un portaobjeto y la observo. Eso se llama diafanizado, ¿sí? Es la extracción de la epidermis de un órgano, un tejido, ¿sí?, que es de protección, que es externo, y la puedo pegar en un portaobjeto y observar el tejido ese llamado epidermis, que ahora vamos a ver, ¿sí? Eso se llama diafanizado. ¿Sí? Entonces, estos cortes se hacen, ¿sí?, a mano alzada, ¿sí?, que podemos llegar a intentar hacer alguno nosotros, ¿sí?, cuando nos veamos el sábado, este sábado no, el otro, ¿sí? Y también vamos a observar los cortes que ya están hechos, que tiene la cátedra, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta tiene la histología, la morfología, la anatomía vegetal y animal también? Se usa para ambas ramas, la animal y la vegetal. Sí, para poder hacer cortes microscópicos y poder observarlos a microscopio, ¿sí? Se trata de el micrótomo, ¿sí? Es una herramienta, una tecnología muy, muy, muy importante. ¿Sí? El micrótomo es un aparato que tiene una cuchilla muy filosa, ¿sí?, que está fija, ¿sí?, y un brazo móvil que sube y baja, y que en ese subir y bajar se va acercando nanométricamente a la cuchilla y va sacando lonjitas. Esas lonjitas caen por la cuchilla, caen, ¿sí? O sea, este es el brazo móvil, ¿sí? Esta es la cuchilla, como se puede señalar acá. Uno hace un corte con este brazo que sube y baja, sube y baja. Uno hace un corte, cae el trocito por acá, cae, se desliza y cae en esta cubeta que está acá abajo. Y en esa cubeta que está ahí abajo. Y flota sobre agüita, que hay agua, queda flotando, ¿sí? Lo rescatamos con una pincita de depilar, ¿sí? Lo ponemos un cubre, en un portaobjeto, le ponemos un cubre y lo miramos al microscopio a ver qué tal salió ese corte, ¿sí? Y uno va cortando esa muestra y va viendo, ¿sí?, cómo es la morfología interna, ¿sí?, y la anatomía de ese órgano o ese pedacito de órgano o lo que quiera ir estudiando, ¿sí? Y los cortes son muy chiquititos, fíjense, de 0,1 milímetro a 0,0001 milímetro, ¿sí?, a un micrómetro, ¿sí? Es muy, muy pequeño, o sea, muy finito el corte. Pero ¿qué pasa? Para poder hacer cortes tan finitos, ¿sí?, y que no se me destruya la muestra, porque por más filosa que sea la cuchilla, se puede destruir. Porque imagínense que algo tan finito es muy delicado. El grosor que tiene es tan chiquito que es muy delicado. Imagínense que a veces se pueden cortar algún pelito de alguna planta, se pueden cortar el estigma, se puede mirar, ¿sí?, la morfología del óvulo, se pueden mirar cosas muy chiquititas, y perfectamente, lo vamos a ver ahora cuando veamos cortes, y el sábado que viene, no el otro, lo vamos a ver al microscopio, ¿sí? Pero para lograr esos cortes, hay una técnica histológica que es la inclusión en parafín. Entonces, ¿qué pasa? La muestra que yo tengo, que quiero cortar, que quiero hacer una observación,
morfológica, a ver cómo es la morfología, porque la morfología me describe la función. Entonces, si yo tengo una planta que me la trajeron, ¿sí? Y al observar la morfología, yo puedo dilucidar en qué ambiente creció esa planta. ¿Sí? En qué ambiente creció esa planta, o en qué ambiente vive, porque la morfología me permite a mí, ¿sí? Justamente saber un poco cómo es el ambiente en el cual vive una planta, porque justamente el ambiente modeló o sirvió de modelaje para esa morfología. Entonces yo, si sé la morfología interna, puedo saber cómo era la planta, o qué muy bien. Entonces por eso es muy importante también el estudio morfológico, si acompaña. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una muestrita, corto un pedazo de planta. La planta está húmeda, está verde, ¿sí? Y tiene agua adentro y todos los tejidos celulares. Entonces lo primero que se hace a esa planta es quitarle el agua. Y no la seco en estufa, sino que agarro y la embebo en una sustancia afín al agua y que pueda, ¿sí?, competirle al agua, quitarla, ¿sí?, hacerla a un lado. Entonces, ¿qué hago? La embebo a ese agua en alcohol. Alcohol, digamos, alcohol etílico, el que usamos, normalmente que usamos para la pandemia, al 100%. Y lo mezclo. Entonces, como el alcohol está al 100, no hay agua, lo que va a hacer el alcohol, como tiene más afinidad por las células, va a desplazar al agua de las células y va a quedar esas células o esa muestra embebida en alcohol. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El alcohol es muy polar. Es muy polar, es polar. Y lo polar tiene afinidad por lo polar. Entonces, la parafina es no polar, es grasosa, no tiene afinidad por algo polar. Entonces el alcohol y la parafina no se llevan. Entonces, gradualmente, yo tengo que ir embebiendo a esa muestrita en diferentes, ¿sí?, sustancias cada vez más polares. Entonces, a un alcohol, ¿sí?, lo voy cambiando por otra sustancia, ¿sí?, orgánica, ¿sí?, como puede ser, no sé, el xilol, que es un alcohol, pero no tan, ¿sí?, no tan, digamos, hidrofílico como el alcohol etílico. Entonces uso el xilol. Y después de xilol lo paso a otro alcohol cada vez menos polar, ¿sí?, más afín a las grasas. ¿Sí? Hasta que por último lo llevo a un tipo de alcohol que casi no es alcohol, ¿sí?, que es más parecido a un aceite que a un alcohol, y eso es muy afín a la parafina. Y por último, derrito parafina y pongo a esa muestra en parafina, y la parafina va a desplazar por último a ese alcohol. Entonces es un juego de desplazamientos, donde yo voy embebiendo en mi muestra, ¿sí?, día tras día, horas tras horas, hasta llegar a embeberlo en parafina caliente, derretida, y una vez que lo hice eso, la dejo endurecer, y por último hacemos lo que está acá. Voy a tener un bloque de parafina cuadradito, a ese bloque de parafina lo tengo que tallar. ¿Para qué? Para que aflore la muestra y me quede la muestra, ¿sí?, en la menor porción posible de parafina. Cosa que cuando haga el corte, lo que corte es más muestra que parafina, porque si no voy a estar cortando mucha parafina y voy a cortar poca muestra, entonces se me va a perder el corte. Y la idea es yo hacer un corte de la muestra y no de la parafina. ¿Me explico, gente? ¿Hasta acá me hago entender cómo es el proceso de inclusión en parafina de las muestras? Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, sí, esto es una técnica que se utiliza en los laboratorios de morfología vegetal o de anatomía vegetal, ¿sí?, o de histología, ¿sí?, continuamente, y también se utiliza para animales, ¿sí?, pero en plantas se utiliza muchísimo, ¿sí? Las plantas son más fáciles de cortar que los animales porque las plantas tienen la célula vegetal, pared, y la pared es rígida, entonces da una mayor rigidez a la estructura, entonces permite hacer cortes más limpios, más lindos. Se observa mucho mejor la anatomía vegetal que la anatomía animal, por ese motivo, que tiene pared. Bueno, una vez que hago eso, que tallo, ¿sí?, y que hago un retallado del bloque, lo monto sobre el portabloque, lo ajusto, y fíjense que tiene una manijita ahí que se llama macro, y esa manijita me permite acercar el bloque a la cuchilla groseramente. Y luego, una vez que el bloque empezó a rozar con la cuchilla, ya empiezo a sacarle pedacitos de parafina, y cuando llego a la muestra,
Cuando le saqué lo superficial y llego a la muestra y veo que ya estoy cortando muestra, le pongo el selector del grosor, que lo ven ahí, y selecciono el grosor que quiero del corte. Y empiezo a cortar. Y empiezo a cortar. Y una vez que empiezo a cortar, me empiezo a quedar con esos cortes y voy mirando la morfología, ¿sí? Y puedo cortar algo para ver cómo es la anatomía, porque no conozco la planta y tengo que hacer una descripción botánica de la planta, y eso involucra también la morfología interna, y la hago. No solamente la macromorfología que vimos hasta el primer parcial, sino que ahora vamos a ver también la micromorfología, ¿sí? la ultraestructura también, como es dentro de la planta. Y bueno, también sirve para hacer una descripción más profunda, mucho más completa de una planta. Más que nada cuando se le quiere hacer usos industriales o medicinales, se necesita la morfología, ¿sí? Para, por ejemplo, ingresar una planta de una variedad de cannabis, alinácea, o una variedad de cualquier planta comestible alinácea, le tengo que hacer la morfología, ¿sí? Sí o sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Le hago la morfología. Eso para un tipo de estudio de ese, digamos, sistemático, morfológico, o de caracterización para ingresar a un alinácea, por ejemplo. Pero también hay estudios, ¿sí?, que se pueden hacer morfológicos evolutivos, o estudios para saber si lo que estoy viendo, qué órgano es, que pasaba antes, dónde está la yema, cómo me doy cuenta que es una hoja, y porque la yema está entre la axila, entre el tallo y la hoja. ¿Cómo me doy cuenta que es un zarcillo foliar? Si yo no veo si es una hoja, ¿cómo me doy cuenta si eso es una espina? ¿Cómo me doy cuenta si eso es que la flor proviene de una hoja y que son antófilos? ¿Cómo se dieron cuenta los botánicos y las botánicas? Porque hicieron estudios anatómicos y morfológicos, ¿sí?, para dilucidar eso, ¿sí? Se llama ontogenia. Se le hace la ontogenia. Entonces, ¿qué hace un botánico, una botánica de morfología que quiere dilucidar si lo que está ahí macroscópicamente proviene de un tallo, proviene de una hoja, proviene de una raíz, y después, sí, morfológicamente derivó en una estructura que ni parece eso, ¿sí? Entonces yo miro una cebolla y ni creo que es una hoja modificada. Yo miro una flor y ni creo que es una hoja modificada. Yo miro un fruto y ni creo que es el ovario modificado. Pero bueno, como se lo dice el profe, me lo creo. Pero si quisiera analizarlo, tendría que agarrar, ¿sí?, una flor recién fecundada, una flor ya fecundada, una flor con 1 semana de crecimiento, una flor con 3 semanas de crecimiento, ¿y qué hago? Tomo muestra y voy haciendo cortes seriados de cada uno de los estadios, y voy viendo cómo va evolucionando la anatomía, la posición de los tejidos. Entonces, yo sé que algo que es hoja tiene la posición determinada de cada tejido. Yo sé que algo que es tallo tiene una posición determinada de cada tejido, que es diferente a la de la hoja. Yo sé que algo que es raíz tiene una posición de los tejidos diferente a la del tallo y a la de la hoja. Entonces, si yo le hago cortes en un determinado momento del desarrollo de esa yema o de ese meristema, y ahora vamos a ver qué es un meristema, puedo saber de qué estructura proviene, y saber que eso era una hoja, y hoy se llama antófilo, y después se llamó flor. No es que lo digo porque sí. ¿Sí? No es que sé que la placenta de un fruto baya, ¿sí?, es una placenta específica porque sí, porque la veo y, mirá, la vi en microscopio, la vi a la lupa y no, mirá qué placenta que tiene, es una placenta parietal. Por eso es un fruto tal. No, sino que le hicieron cortes, lo miraron muchas veces, no una vez, muchas plantas, muchos cortes, muchas personas a la vez, y sacan esa conclusión. ¿Me hago entender, gente? Sí. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, habiendo dado un poco la importancia de la morfología y un poco de lo que es la botánica clásica, ¿sí?, para entender un poco también la evolución y para entender el reino vegetal, la morfología y la anatomía son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? La anatomía va a ir cambiando de acuerdo al órgano que vea, y a su vez a la posición con respecto a ese órgano, ¿sí? No es lo mismo un corte de una hoja recién brotada que una hoja adulta. No es lo mismo el corte del tallo a la altura del piso que el tallo a la altura de la yema apical, o a la altura del entrenudo o del nudo.
la anatomía va a variar de acuerdo a la posición o al lugar donde yo haga el corte, o a la edad de la planta, o a la edad de ese órgano, o a la función que va a cumplir ese órgano, o si la misma planta está creciendo, ¿sí?, a nivel del mar, o a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Todo hace que varíe la anatomía y la morfología, ¿sí? Entonces, yo voy a ir viendo eso. Entonces, un corte transversal de raíz me va a mostrar una anatomía a esa altura, pero si yo lo hago más abajo, me va a mostrar otra anatomía. Un corte longitudinal de raíz me va a permitir observar la morfología, ¿sí?, de otra manera, y puedo ver otras cosas de la morfología diferentes con un corte transversal. En un corte transversal voy a ver una manera de ver, una forma de ver la morfología diferente a si lo hago longitudinal. Lo mismo con el tallo, ¿sí? Corte longitudinal voy a verlo de una manera, y corte transversal lo voy a ver de otra manera, ¿sí? Y cuando hablamos, fíjense el corte transversal de tallo, cuando hablamos la diferencia entre mono y dico, que los haces vasculares estaban ordenados en dico y en mono no, habla de esto, ¿sí? Esto que se ve acá, forman un fascículo, que forman un cilindro, ¿sí?, las dicotiledonias, y las monocotiledonias no, y ahora vamos a ver bien eso más adelante. Y la hoja, sí, pasa lo mismo, ¿sí? Diferentes hojas de diferentes especies, con diferente morfología, van a estar respondiendo de acuerdo a dónde creció esa planta, ¿sí?, y la función que va a estar cumpliendo esa hoja. Va a ir cambiando la morfología y la anatomía de acuerdo a todo eso. ¿Hasta acá venimos bien, gente? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de un tema central, ¿sí?, el tema tejidos, que es la célula vegetal, justamente. Entonces, tejido, conjunto de células especializadas con una misma función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las organelas que van a tener las células vegetales van a ir variando de acuerdo a la función que va a estar cumpliendo ese tejido, ¿sí? Porque si yo, ¿sí?, soy una célula que continuamente me estoy dividiendo para generar cada vez más tejido, y no paro de dividirme, ¿sí?, como una célula meristemática, ¿para qué necesito una gran vacuola? ¿Para qué necesito muchas organelas? Me estorban, porque yo lo que necesito es tener, ¿sí?, una división celular rápida, efectiva. Entonces, en esos tejidos voy a encontrar pocas organelas, y voy a encontrar un núcleo que no se forma casi, que todo el tiempo está, ¿sí?, con el ADN sin condensar, ni siquiera forma cromosomas, o sea, sí, perdón, con el ADN casi condensado todo el tiempo, formando cromosomas. ¿Para qué? Para hacer mitosis, ¿sí?, todo el tiempo, tiqui, 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 ir dividiéndose. Pocas mitocondrias, pocos cloroplastos, ¿sí? Va a tener, sí, Golgi, va a tener, sí, retículo endoplasmático, va a tener va a tener, sí, vesículas, pero no va a tener tanto cloroplasto, ni tanta mitocondria, ni una vacuola muy grande, ¿sí? Porque esa célula se especializa, ese tejido se especializa en la división celular, en generar nuevas células para que los tejidos se desarrollen. Esos son los meristemas. Ahora, una célula, ¿sí?, parenquimática, reservante de una cebolla, de una hoja, ¿sí?, de la cebolla, o de una papa, o de una batata, ¿para qué quiero cloroplastos? ¿Para qué quiero mitocondrias? ¿Para qué quiero una vacuola? No, yo lo necesito es amiloplastos. Yo necesito reservar ese almidón, reservar aceite, reservar grasa, reservar comida. Entonces, cambia, ¿sí?, la distribución, la ultraestructura de esas células, ¿sí?, de acuerdo a la función que va a tener, ¿sí?, ese tejido. ¿Y para qué necesito un gran núcleo si yo no lo voy a usar más que una vez que la célula se creó, si lo usa para reservar? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, se van a ir cambiando, ¿sí?, la cantidad de organelas, ¿sí?, relativa de cada una de las células dependiendo del tejido. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Entonces ahí vamos a ver, sí, que también la organela va a dar a la forma final que va a tener la célula, ¿sí? La vacuola modifica mucho la forma de la célula. Entonces, si tengo una vacuola más grande, más chiquita, voy a ir viendo el tamaño de la célula, y bueno, la cantidad de organelas también, ¿sí? Y la pared, ¿sí? La pared es la forma final, o la forma que va a tener esa célula.
y la pared primaria vegetal están en todas las células vegetales, ¿sí? Hay muy pocas que, quizás no haya ninguna que no tenga pared, y lo que puede pasar es que tengan una pared delgada o finita, pero siempre van a tener pared, ¿sí? Hasta las células meristemáticas, que son estas células que son todo el tiempo dividiéndose, tienen pared celular. Finita, pero la tienen, muy finita, para poder armarla y desarmarla y dividirse continuamente. Bueno, vamos a salir, porque quedan menos de un minuto.